Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer la escritura, Jeremías capítulo 6, 16. Amén. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Amén. Dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas el pueblo dijo: no haremos. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Dios del cielo, Dios de la tierra, te damos gracias en esta hora porque nos permite, Señor, estar aquí. Gracias te damos porque vamos a oír tu palabra. Bendice los corazones presentes, bendice nuestras vidas, Señor, para que recibamos este alimento espiritual y podamos entender y comprender, Señor, en nuestros corazones, y así nuestras vidas sean edificadas. Gracias te damos. Amén y amén. Ocupen sus lugares. Vamos a examinar un poco esta enseñanza, en la cual se le ha titulado El peligro de no oír la voz de Dios. ¿Cómo se titula? El peligro de no oír la voz de Dios. Miren, el profeta Jeremías nos lleva en la historia alrededor del año 586 o antes de Cristo, muchos años antes de Cristo, más los 2000 años de que Cristo vino, cerca de los 2000, pues alrededor de 2500 años estamos hablando. Esta historia que nos refleja en un profeta llamado para predicarle a su pueblo. Dios siempre ha tenido el cuidado de hablar a su pueblo. Pero queremos ver que me ha llamado mucho la atención a través de los estudios cómo los corazones, aunque seamos pueblo de Dios, hay corazones con diferentes pensamientos. Y aunque exista un mundo exterior que no conoce a Dios, es lo mismo. También hay diferentes maneras de pensar. Entonces, ¿en qué equivalen los pensamientos? ¿En qué equivale la forma de pensar como seres humanos? ¿En qué consiste en nuestros pensamientos? Me llama la atención una de las ocasiones que el apóstol Pablo hace una explicación y dice: cuando nosotros éramos niños, nuestros padres nos corregían como ellos querían. Luego fuimos adultos y tomamos nuestras propias decisiones. Dice Pablo: mas ahora somos servidores de Cristo. Ahora ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Veamos cómo se va transmitiendo el legado de la corrección, el legado del consejo. Nuestros padres nos aconsejaron a como pudieron, nos dieron lo que ellos pudieron para nuestras vidas. Lo mejor no es que hayamos sido ricos o millonarios, no, pero lo mejor lo dieron a nuestras vidas. Ahora ustedes como padres dan lo mejor a sus hijos. Pero como padres también son sabios y entendidos, que no le van a dar todo lo que piden, porque hay edades que no permiten los obsequios, los regalos, por más buenos que sean, porque los van a perjudicar, les van a hacer daño, y no están en una edad de poderlos sobrellevar. Bien, analizándonos nosotros mismos primordialmente en una exégesis de no tanto como cristianos, ni tanto como personas que no conocen a Dios, sino generalmente en lo que consiste los pensamientos. Bien, ahora, el mundo que es conocido, los no cristianos, ellos caminan, o nosotros antes que viniésemos a Dios, hacíamos lo que queríamos, lo que bien nos pareciera. Pero hoy que estamos dentro del camino de Dios, está la palabra, está la ley que nos gusta. Y ella nos corrige. ¿Por qué? Porque Cristo pagó a precio de sangre en la cruz del Calvario nuestras vidas. Ahora usted ya no camina en su propia voluntad,
yo ya no hago lo que yo quiero. Ahora el Espíritu Santo y Dios me habla y me hace ver lo que es correcto para yo agradarle a Dios. Antes agradábamos a los hombres. Antes nos decían nuestros amigos, hey, vamos para una fiesta. Vamos. Lo consentíamos. E íbamos y tomábamos de esos privilegios que nos daban. Mas sin embargo el cambio, la transformación de vida es lo que nos lleva a analizar. Y aquí en esta enseñanza, el peligro. ¿Qué significa esta palabra peligro? Es un riesgo, es una pérdida, son daños, fracturas, golpes, herida, fatiga, cansancio, hasta la pérdida de salud o advertencia en un trabajo. Estos avisos no los pone la misma sociedad, pero dentro de lo que es la sociedad, si usted va manejando, peligro, no maneja en exceso de velocidad, hay nieve, viene una lluvia, viene una tormenta, hay curvas, hay subidas, hay bajadas, hay advertencia de un peligro, y si usted y yo no tomamos precaución, ¿qué pasa? Nos vamos a perjudicar. Va a haber una perjudicación. Entonces, pero dentro de nosotros, del cuerpo, nos narra y nos muestra el sistema de salud. Usted se siente cansado, fatigado, enfermo, es una señal de que su cuerpo se está viendo afectado. Y si usted no tiene la solución con tecitos y una Tylenol, una pastilla para el dolor, ¿a quién tiene que acudir? A un especialista, a un doctor que le solucione el problema, porque el cuerpo está advirtiendo, le está dando señales. Y si usted no las atiende, goodbye, hasta el otro mundo. ¿Por qué? Porque fue necio, no se atendió, fue insensato, fue rebelde a la señal que le estaba mostrando su propio cuerpo. Entonces, exteriormente, interiormente, ahora vamos a aplicarlo en lo que es espiritualmente. Amén. ¿Por qué? Porque aquí ya no consiste en lo que usted piensa o en lo que yo pienso, consiste en lo que Dios quiere para mi vida. Ahora, usted y yo, desafortunadamente, no tenemos el control de la vida. Bueno, desde ese límite, donde usted no puede alargar los años, ni quitarle la juventud, por más que quieran, van a llegar las camas, van a llegar las arrugas, ¿verdad? Va a llegar el cansancio, van a llegar los años. Y el hombre no puede hacer absolutamente nada. Entonces, ¿cómo podemos entonces salir de los límites de nuestras prioridades para que alguien tome el control de nosotros? Bueno, ya lo analizamos exteriormente y interiormente. Ahora entramos en un nivel de espiritualidad. ¿Usted no decidió nacer en este mundo o sí? ¿No? Si no, hubiera nacido en una ciudad muy rica, ¿no? Con padres ricos, donde no hubiera tenido que batallarle a la vida, ¿verdad? Pero no decidió. Dios le dio la oportunidad y a mí nacer donde Él quiso. Donde Él quiso. Amén. Entonces Dios en lo espiritual siempre ha tenido cuidado de los hombres y las mujeres a través del tiempo. Por eso la Biblia es un libro que ha impactado tantas sociedades, ha impactado tantas religiones, ha impactado a reyes durante muchos años. Y muchos le han temido a la palabra, pero no solo a lo que la palabra dice, sino al Dios de la palabra. Conocemos en Sadrach, Mesach y Abednego, los jóvenes hebreos. Nabucodonosor se estremeció al ver los jóvenes dentro del horno de fuego y al salir no tenían ni siquiera olor a humo. Eso lo estremeció desde el altar donde estaba él proclamando la adoración de su estatua y de su mismo reinado. ¿Cómo un ser tan egoísta, tan arrogante, tan altivo, un rey, puede ser sorprendido por lo que ve, algo que está fuera de su alcance?
alguien que ninguno de sus súbditos pudo entrar dentro del horno de fuego para aparecerse ahí delante de los jóvenes. Eso era imposible. La Escritura dice que cuando abrieron las puertas, el fuego quemó a aquellos que los echaron dentro. Era algo imposible. ¿Cómo entendemos y cómo este rey se asombra tanto al ver algo que está fuera de su alcance? Dice, cuando sacan a los jóvenes y no tienen ni olor a humo, dice, bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego. Bendito sea el Dios. Y manda un edicto, dice, a todo aquel que no adore a Dios, sea descuartizado, sea muerto. ¿Cómo impacta unos jóvenes que se entregan en oración? Unos jóvenes que se guardan, unos jóvenes que deciden no contaminarse con lo que estaba viviendo esa sociedad. ¿Cómo? Pero más atrás queremos ver cómo unos padres enseñan a sus hijos a guardarse del bien por medio de la palabra. Mire, el impacto viene. Ahora, ¿quién enseñó a los padres de esos jóvenes? Hubo reyes de Israel, sacerdotes, que le enseñaron a adorar solo a Jehová. Y así nos podemos ir hasta atrás, hasta que lleguemos a la eternidad de Dios, donde Él dispone las cosas. ¿A dónde queremos llegar con tanta explicación? Que Dios corrige al mundo y Dios corrige al pueblo. Lo vemos nosotros que Él sigue siendo actualmente el mismo Dios. Que Él sigue siendo el mismo que nos advierte de los peligros a través de los tiempos. Y aquí en Jeremías estaba hablando en esos años a través de el profeta que también era profeta del pueblo sacerdotal de Anatot, y miramos que la descendencia de Abiatar, en su significado, lo que vemos nosotros es que Jeremías significa Jehová sea exaltado. Mire, hasta los mismos nombres de los profetas tenían un significado hermoso que Dios les ponía. Jehová sea exaltado. ¿Cómo conocemos nosotros que Jehová pueda ser exaltado por mi comportamiento, por mi forma de ser y por lo que yo hago? ¿Cómo puedo identificarme a cada uno de nosotros de esta manera? ¿Cómo Dios nos corrige? ¿En qué Dios me puede corregir a mí? Bueno, nos presenta el buen camino. Esa es una solución. Nos presenta el camino de paz. Nos presenta el camino de santidad. Y nos presenta el camino a la obediencia. ¿Qué decidimos? ¿Lo mejor? Sí. Ok. Vamos analizando. El descanso que Jehová había prometido en este capítulo, darle al pueblo lo mejor, la ley, los mandamientos, su gloria, su poder, librarlos de los enemigos. Estaban en un deleite de una tierra donde nunca la trabajaron y cosechando lo que ellos nunca sembraron. ¿Qué manera del pueblo recibir tan grandes bendiciones en las cuales Jehová le dice, hey, mira, a pesar de que recibieron, les advierte que el pueblo se había descuidado, se había apartado. ¿Y qué pasa ahí? Vuelve a recalcar el consejo. Mira, vuelvan otra vez a pararse en los caminos y miren y pregunten. No nada más miren, pregunten cuáles fueron las sendas antiguas. ¿Quiénes fueron los que enseñaron en la antigüedad? Estamos ya muy adelantados desde los principios de la Escritura hasta el profeta Jeremías. ¿Amén? Entonces, ¿quiénes eran? Era Noé. ¿Cómo caminó Noé? En justicia, en fe, creyendo. Ese fue el camino en el cual
8 personas se salvaron, pero la humanidad perdió. Y Jehová los estaba llevando atrás, a que examinara las sendas antiguas, cómo los hombres creyeron en Dios. Amén. Entonces, cuando hay un error en nuestras vidas, o un factor que nos lleva a examinarnos nosotros, es como cuando alguien está determinado a hacer algo y encuentra la falla. Si una persona está armando un carro que dice, me falta algo, regreso al índice, a lo primordial, paso por paso, hasta que encuentre la falla, ¿dónde está el error? ¿Sí? Entonces, eso trabajó Jehová en el pueblo, los llevó al principio. Más atrás, pero quiero nada más de Noé para adelante, donde está la salvación de la humanidad. Y luego habla de Abraham, cómo sale de Ur de los Caldeos, de su familia, y va a la tierra prometida. La mente empieza a trabajar en la antigüedad, como la promesa vino a través del hijo de Abraham, de Isaac, cómo viene Jacob, cómo viene Moisés, cómo viene David, cómo viene Salomón, tantos profetas, reyes, sacerdotes y levitas del pueblo de Israel. Mire, cuando se examina todas estas maneras de hombres que Dios levantó, de hombres que Dios usó en la antigüedad, entonces va a venir a ver el pecado por el cual el pueblo está siendo corregido. Amén. Va a mirar el pueblo y se va a examinar a sí mismo. Dios corrige al pueblo y quiere que miramos cuál es la corriente actual en nuestras vidas de hoy. Regresar a los principios de examinación y la estabilidad de la eternidad de Dios y mirar qué nos representa el buen camino y cómo los antiguos vivieron esa santidad, esa obediencia y esa paz. ¿Cómo lo representaban al pueblo? Aquí miramos nosotros en la autoevaluación de la iglesia es reflexionar, examinarse a sí mismo, retomar el camino de arrepentimiento, mirar la prueba en la que nos encontramos, preguntar si estoy en la verdad, si recibo la corrección de Dios, si su camino está en mi vida, si le obedezco y si le soy fiel. ¿Cuándo nos cuestionamos esas preguntas en nuestras propias vidas? No señalar a los demás, sino en nosotros mismos. ¿Cuándo? Cuando Dios nos califica que realmente estamos en su voluntad. Amén. Pero el Espíritu Santo dice que nos redarguye cuando nosotros nos salimos, cuando nosotros nos desviamos. Dice, hijo mío, estás en lo incorrecto. Hija mía, te estás desviando de la verdad. Esto no me agrada. Esto no está en mi camino, en mi dirección. Entonces tenemos a alguien quien nos corrige, quien nos señala. Y la palabra visible que leemos nosotros, en ella encontramos y nos vamos a examinar por qué el corazón del pueblo era contradictor. Un pueblo que había dicho, serviremos a Jehová, le alabaremos, haremos lo que Él dice. Cuando Moisés se presenta delante del pueblo y les presenta las leyes y les presenta y ve la gloria del monte Sinaí, dice, haremos como Jehová dice. Ah, mire qué pueblo tan hermoso, obediente, leal, digno de ser representado por Jehová. Pero mire lo que acontece al final aquí en Jeremías, la corrupción y la maldad dentro del corazón. Jehová le está diciendo, mira, párate, examina, mira y pregunta cuáles son las sendas antiguas, cuál es el buen camino y anda por él. Jehová no quiere castigar a su pueblo, da el consejo. Dice, y haréis descanso para vuestra alma. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Lo estaba arrepentiendo? ¿No estaba diciendo una maldición? ¿Le estaba diciendo que lo iba a destruir? No, palabras bonitas, palabras hermosas, de lo cual el pueblo iba a hallar la paz. Pero dijeron los hombres,
no hablaremos. No nos interesa, no nos importa. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Ese es el peligro en el cual el pueblo vivió. El 17 dice: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron: no escucharemos. Mire, el corazón endurecido de un pueblo que recibe tantas bendiciones, pero al final se olvida de ellas. El 18 dice: por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¡Wow! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro y qué decisión después de Dios darle lo mejor, después de Dios aconsejar a su pueblo para que solamente viviera en una tierra de descanso de todas las bendiciones, pero dice el fruto de sus pensamientos. La corrupción dentro de su corazón lo llevó a la abominación y no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Qué terrible. ¿Qué hubiera pasado si usted se hubiera encontrado aquí en este pueblo? ¿Qué hubiera hecho? ¿Hubiera reconocido el pecado o lo hubiera ignorado? Es difícil, ¿verdad? Es bueno mirarlo desde ese punto, pero es malo verlo en el pueblo de Dios. Bueno, hoy es lo mismo que estamos viviendo nosotros. Ahora, cuando Jehová llega a analizar los patriarcas, cómo es la forma que vivieron, dejaron el legado, dejaron el testimonio y dejaron la fe en la cual anduvieron. Bueno, el pueblo no aceptó nada de todo eso, como si Dios hubiese hecho en vano. ¿Quién fue quien pidió un rey para el pueblo? El mismo pueblo. Danos un rey. El mismo pueblo lo pidió, desechando a Jehová. Jehová le dijo: yo seré su rey. No, queremos un rey que es visible como los demás. Amén. Entonces, cuando se desprecia eso, se ignora lo que Dios hace. La condición del pueblo era ignorar todo lo que Jehová había hecho. Levantar los reyes, los sacerdotes, el tabernáculo de santificación, de pureza para los pecados, todo lo que usted conoce en la historia, la manera de actuar del pueblo es decir: no nos interesa lo que tú hayas hecho. Es terrible, ¿verdad? Es terrible. Ahora vamos a ver de no caer en la misma circunstancia. Vamos a tener el cuidado de que usted no actúe igual que el pueblo en Jeremías. Yo voy a tener el cuidado de no hablar las mismas palabras, porque entonces vendrá destrucción. En Jeremías 4:22, puede leerlo hasta esos versículos, un poquito más atrás, creo que es el 4:22. Dice así: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, sus hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Mire, a veces el recibir una palabra, como dice aquí, ignorantes, es terrible, ¿verdad? A veces no la queremos porque nos ofende. Decir que somos creyentes ignorantes, decir que somos hijos de Dios ignorantes, es como una ofensa para nosotros que alguien nos las diga. Pero Jehová así le dijo al pueblo: mis hijos son ignorantes, ignoran el consejo, no lo atienden, no lo llevan a cabo. Y habemos muchas palabras que nos causan a veces como si fuese un latigazo en nuestras vidas. Pero es la forma de hablar de Dios, usted lo puede leer. Pero ¿qué lleva el motivo de Dios examinar un corazón y ponerle enfrente todos los beneficios y aún así el pueblo no oye? Bueno, la idolatría,
dioses paganos, la mentira, la ceguera espiritual, la necedad y la desobediencia vinieron sobre el pueblo. Un pueblo entendido se volvió un pueblo sabio, ignorante, desleal. Miren, qué tremendo. Ahora vamos caminando en la enseñanza. Dice, no conocieron, aún viendo la gloria de Dios, aún teniendo la ley de Moisés, sus testimonios, sus estatutos, sus mandamientos, su gloria y su poder, su santidad. Ni aún así. La rebeldía dentro del pueblo de Dios se examina en estos conceptos. Cuando un pueblo es rescatado de la maldad, ya el pueblo mismo no debe caminar en sus propios pensamientos. Porque primero pedían, cuando estaban atados con Faraón, ¿qué decían? Jehová, rescátanos, libéranos. Entonces Jehová mandó y libertó a su pueblo. Desde ese momento de libertarlos, el pueblo tuvo que haber caminado en agradecimiento. Tuvo que vivir una vida de agradecimiento, pero en muchos pueblos fue lo contrario. Ahora Cristo nos ha lavado, nos ha purificado, nos ha limpiado, nos ha rescatado del mundo, nos ha rescatado de la vida que llevábamos, nos ha rescatado de la muerte eterna. No es cualquier cosa que Dios ha hecho por nosotros. Hubo un inocente que murió, Cristo Jesús, el Hijo de Dios murió por nosotros. Aunque nosotros no le conocíamos, pero nos trajo a sus caminos. Fuimos parte de su familia, somos parte de la heredad, somos parte de su santidad, somos parte de su pureza, somos parte de toda la gloria. Dice Pablo en una interpretación que nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Mire cuán grande privilegio Dios ha dado a su iglesia. Cuán grande privilegio ha dado a sus hijos de sentarnos en su presencia, dialogar, hablar con Dios a la hora que usted quiere. A la hora que usted quiere, pedirle a Dios más sabiduría, conocimiento, entendimiento, que le muestre su gloria, su poder. Tenemos todo el acceso que antes el pueblo no tenía. El pueblo no podía entrar en esta área, en el tabernáculo de reunión. Entraba solamente el sacerdote para hacer expiación por el pueblo. Y ahora Cristo en la muerte rompió, rasgó el velo y de los dos pueblos hizo uno solo, pueblo judío, pueblo gentil. Ahora entramos al templo. Estamos dentro de la casa del Señor. Podemos entrar hasta el altar de Jehová y deleitarnos y recibir todo su consejo y mirar toda su gloria. ¿Cómo pues vamos a caminar como el pueblo caminó en Jeremías? ¿Cómo? Jehová hoy nos dice, tengo aquí para ti la gloria eterna, venidera, mansiones. Cristo dijo, voy pues a preparar un lugar más hermoso. Pero hoy estamos viviendo aquí en su santidad, dentro de su gloria, dentro de su reino. Y somos nosotros conscientes de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cómo vamos a pagar como el pueblo pagó? Entonces hay que examinar si nos hemos desviado o estamos perdidos como el pueblo estuvo en Jeremías, porque Jehová nos va a venir a decir, mi pueblo es necio, mi pueblo no tiene conocimiento, mi pueblo es ignorante y no es entendido. Esas palabras no nos van a gustar. Por eso hay que caminar y ser corregidos en lo que Él quiere. Y así somos libres de lo que Él nos va a dar un azote. Si nos va a decir, bien hecho, hijo mío, bien hecha, hija mía. Y lo poco menos bien, vas a entrar en un lugar allá de gloria y de poder por toda la eternidad, sin necesidad. La promesa de Jesús ha sido que enjugará toda lágrima de nosotros. No habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más tristeza, no habrá nada. Nada. Pablo dice, no es nada comparado con todo lo que suframos aquí en la tierra por la gloria venidera. Pablo estuvo allí,
Recuerden que fue un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo y vio las cosas inefables que al hombre no le es permitido contar, pero él vio la gloria de Dios y dijo, no es nada comparado, es hermoso. En otras expresiones Pablo dice, quisiera irme con Cristo, pero me es necesario estar con mis hermanos para que no se pierdan, para que también sean salvos. Y Pablo en muchas interpretaciones de sus cartas da a entender el glorioso poder que él vio, que él vivió, que él contempló. Y tuvo un privilegio más grande cuando Pedro y Juan estaban en el monte con Cristo. Dice que Cristo se transfiguró. Sus ropas fueron resplandecientes. Su gloria apareció Moisés y Elías. Les mostró su gloria venidera. Cuando creo que Pedro había dicho, y nosotros que te hemos dejado, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué le dijo Cristo? 100 veces más van a recibir. Hermanos, hermanas, y por fin la vida eterna. Entonces dijo Pedro, así sí le entramos, así sí vamos adelante. Y dijo, aparte pondré sus nombres en las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Pues mejor vamos para adelante. Y van a juzgar a las 12 tribus de Israel, también entramos. Por eso, hermano, cuando se reciben las promesas y se afirman dentro del corazón, no habrá nada que detenga a los hijos de Dios. No habrá nada que los detenga a usted, porque hay una promesa eterna. Adelante, enfrente. Pero es necesario ver la corrupción del pueblo desde la antigüedad. ¿Por qué Dios los castigó? ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? ¿Por qué se abrió la tierra y se los tragó? Es necesario ver cómo corrigió y no dejó pasar por alto el pecado del pueblo. Porque a Jehová le ofende. Ofendemos la santidad con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser. Por eso Dios nos manda que nos humillemos delante de Él. Nos manda que nos neguemos a nosotros mismos, que tomamos su cruz. ¿Cuándo dice? Cada año, cada semana, cada día, todos los días. Crucificar la carne para poder que el Espíritu obre en nuestras vidas. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es aquí, hermanos, donde miramos nosotros ese mover, esa manera en la cual el amor de Dios estuvo con su pueblo, pero el entendimiento del corazón se desvaneció. Esa es una parte. Ahora vamos a la segunda parte, hermanos. La segunda parte la encontramos del Nuevo Testamento en adelante. ¿Sí? Las promesas del Antiguo eran para el nuevo pacto, para el tiempo de la gracia. Pero el pueblo no entendió. El pueblo tenía la ley y no la leía. Cuando Cristo vino, ¿cuál fue lo que Cristo amonesta al pueblo? ¿Qué dice la palabra? A los suyos, ¿qué? Vino y no le recibieron. ¿Cómo estaba el corazón del pueblo? Cerrado, necio, desleal. No oían la palabra. ¿Pero por qué si la tenían ahí? Ahora la pregunta es, ¿cuánto usted lee la palabra? Porque es la misma, no ha cambiado el antiguo, ni ha cambiado los tiempos de la gracia cuando Cristo vino, ni ha cambiado hoy. Es la misma palabra. Ahora la lee, la entiende, la comprende, se sujeta a ella, camina en ella, camina en las promesas, camina en la santidad, camina en la pureza, en la obediencia, en el amor, en la misericordia. ¿De qué forma se identifica o cómo la Biblia nos identifica a nosotros? ¿Verdad? Que ya no es lo mismo. Estamos en el mismo lugar que el pueblo de Dios en Jeremías. ¿Somos necios o no somos necios? ¿Somos leales o somos desleales? Es aquí donde Dios nos quiere examinar. Vayamos a la segunda examinación de lo que nos narra en el libro de los Hechos. Me llama mucho la atención cómo estaba Jerusalén. Pero ¿por qué en muchas de las ocasiones el pueblo causa dolor a Dios? ¿Qué dice la Escritura desde el Antiguo Testamento? Vayamos a examinar.
¿Qué dijo Jehová? Me pesa en el corazón ver hecho a quién? Al hombre. Porque los caminos iban de mal en mal. Eso es tremendo. Cuando viene el diluvio, ¿qué dice? Me pesa destruir la humanidad. ¿Te recuerdan cuando fue el primer rey Saúl? ¿Qué dijo Jehová? Me pesa en el corazón ver puesto por rey a Saúl. Este dolor que el pueblo de Dios causó en la vida de todos aquellos que los guió, pero pasó al Dios Supremo, y para que Dios exprese esas palabras, es tremendo. Por ejemplo, un líder puede expresar las palabras en el pueblo y decir, el pueblo, me duele que el pueblo camine en la corrupción, pero es su líder, sigue siendo falto delante de Dios. Un líder sigue cometiendo errores, pero para que eso pase arriba y que Dios mismo directamente diga que le pesa en el corazón, es porque la situación es muy grave. Es porque es muy grave. Ahora, mire lo que pasa cuando Cristo vino. ¿Qué dijo? Cristo salió fuera del pueblo. ¿Y qué hizo Cristo? Lloró. ¿Cómo Cristo puede llorar por su pueblo? ¿Y qué dijo? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise arrollarlos como la gallina arrolla sus polluelos y no quisiste? El mismo problema que estaba en el antiguo ahora estaba pasando en el nuevo. Entonces, por eso decíamos al inicio de la enseñanza, examinar los pensamientos, examinar la conducta, examinar el proceder de nuestras vidas, cómo estamos delante de Dios. Ahora, el pueblo en el Nuevo Testamento estamos mirando que no le recibieron, pero la necedad del pueblo, Cristo los exhortó, y fue ante aquellos que tomaban el Evangelio por beneficio propio. ¿Y qué hizo? Les dio sus azotes y le dijo, mi casa es llamada casa de oración. ¿Qué quiere hacer Jesús? Limpiar el templo, limpiar el lugar donde se ha profanado. Y en aquel tiempo les dio de latigazos y volcó las mesas. Ahí vemos un Jesús airado. Vemos un Jesús ahí que no es el Dios que presenta la Biblia, pero en el Antiguo tenemos un Dios de amor y tenemos un Dios de justicia. Tenemos un Dios que purifica y tenemos un Dios que también destruye la maldad del pecado. Como Jehová que los amó y los abrazó y les dio la libertad, y más adelante está abriendo la tierra para que se los trague. Es que no es el Dios de amor quien está haciendo eso, es la maldad del corazón del hombre. Recuerden que se rebelaron contra sus líderes. Eso no fue el proceder de Dios. Dios abrió la tierra y quitó la maldad, y la quitó y la cubrió. ¿Por qué? Por la necedad del pueblo. Entonces, Dios limpia los lugares donde está la santidad. Dios limpia y purifica donde Él se quiere manifestar. Y es así como a través de su propia vida vino a morir por esta humanidad, y en el pueblo de Israel estaban ¿qué? Perdidos. ¿Cuál es el mensaje? Ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todos sus sacerdotes, todos perdidos. Después ir a Judea, también Judea está perdido. E ir a Samaria también. Y después hasta lo último de la tierra. Ahora, este evangelio será predicado para testimonio. Para testimonio en todo el mundo. Y entonces después vendrá el fin. ¿Ok? Ahora estamos mirando nosotros que los apóstoles predicaron en la iglesia primitiva. Y a través de la limpieza que Dios hizo en sus 12, los saca de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Los lleva y los limpia. Y le dice y les advierte, hey, no se contaminen con eso, limpios, para que me sirvan a mí. Y esos 12 aprendieron de Jesús y predicaron la palabra, predicaron el mensaje.
Después en el libro de los Hechos vemos nosotros los 3,000 que se añadieron. Pero como Pedro les predica a esos, les dice, ustedes son responsables de matar al autor y consumador de la fe. Ustedes lo hicieron, no fuimos nosotros, ustedes. Entonces, cuando la verdad llega al corazón corrompido y malo, hay un poder en la palabra que sí convence de pecado y de maldad. El pueblo correspondió y dijo, compungidos de corazón. ¿Qué quiere decir? Que le dolió en su corazón ver despreciado a aquel Mesías que había de venir. Pero si usted va al mensaje del libro de los Hechos capítulo 2 y usted escucha y usted pone mucha atención a lo que Pedro predica, Pedro los llevó desde el Antiguo Testamento. ¿Sí me entiende? Los llevó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés y a los profetas. De todos esos vino Cristo. De todos esos vino la promesa, la profecía, y este es el Mesías. Por eso es importante que un pueblo reciba una enseñanza saludable, una enseñanza eficaz que lo lleve atrás y lo lleve a la vida y lo presente a donde va a ir. Si nosotros somos desobedientes, desleales, no nos espera el cielo. Yo lo siento mucho por decirle esto, porque también estoy incluido. Si yo me corrompo, a mí no me espera el cielo, porque haya sido bautizado, aunque tenga un ministerio, aunque ejerza un liderazgo, no me voy al cielo, me voy al infierno, me voy al lugar de tormento. Por eso tenemos que caminar en la palabra de Dios. Todos juntos, no que el líder va a ser más que el otro, no. En el liderazgo sí existen niveles de espiritualidad y que Dios ha puesto en los ministerios, pero en el caminar de la santidad no refleja un llamamiento genuino. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. En esa palabra no se encuentra un liderazgo por más ungido que sea. Saúl había sido el ungido de Jehová, ¿y qué pasó? Corrupto, consultando una divina. Eso no es unción de Jehová. Había sido quitada la unción y había sido dada a otro hombre. Entonces tenemos que ser claros en estos tiempos de que Dios está demandando lo mismo: santidad, pureza, lealtad, firmeza, estabilidad. ¿Se recuerda el pueblo cuando fue batido en dos pensamientos allá en Elías, cuando descendió fuego del cielo? Bueno, si Baal son sus dioses, sírvanle a Baal. Si Jehová es su Dios, sírvele a Jehová. ¿Por qué están en dos pensamientos? ¿Por qué? Jehová no es de dos pensamientos, es de un pensamiento. ¿Le sirves a Jehová o le sirves a los Baales? Ahora es lo mismo. ¿Le servimos al mundo o le servimos a Jesús? No hay otra. Nos negamos a nosotros mismos y caminamos en su verdad o caminamos en la corrupción. La misma Escritura nos sigue diciendo que ninguno que sirve a ¿qué? Dos señores quedará bien. Quedará bien con uno y quedará mal con el otro. Eso es una firmeza. También la Escritura nos dice: del árbol no procede un fruto dulce y un fruto amargo. De la misma fuente no produce agua salada y agua dulce. Tiene que haber una firmeza. Entonces, esta palabra nos está enseñando a nosotros, y esta enseñanza de ver la iglesia primitiva cómo fue limpiada. Después se añadieron 5,000 hombres que salieron de las doctrinas de fariseos, seduceos, escribas y sacerdotes, que enseñaban al pueblo doctrinas y mandamientos de hombres. Y el pueblo dijo: ¿qué hacemos aquí? Vámonos con los que enseñan la verdad. Y se pasaron con Pedro y los apóstoles, porque le enseñaban al pueblo. Los fariseos nunca le habían dicho de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, que ahí venía el Cristo. Ellos mismos lo rechazaron, porque tenían al rey, al César. ¿Sí? Ese era su rey en aquellos tiempos. Aquí no hay otro rey más que él. Entonces, Cristo se proclamó rey de los judíos. El Mesías prometido iba a ser el rey. Así venía en la profecía. Ahora estamos mirando nosotros que su mismo pueblo
se separa de lo que Dios quiere. ¿Cómo es que Jesús nos presenta que también le pesó en su corazón ver el rechazo de su mismo pueblo? Ahora vemos nosotros cómo cuando son limpiados, cuando el pueblo es separado de las enseñanzas de hombre por las enseñanzas de Dios, entonces eso está en entender. Mientras que el pueblo no entienda, no comprenda en su corazón y no se analice cómo está, el pueblo va a seguir perdido. El pueblo va a seguir ignorando el consejo. No améis al mundo ni las cosas del mundo, y el pueblo ignora el mensaje. Si alguno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué más claro queremos la enseñanza? Pero el cristianismo de hoy quiere al mundo. No lo ames, y vaya lo ama. Entonces dice, no contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellado para el día de redención. ¿Y qué se hace? Se contrista al caminar como el mundo y no caminar como Dios quiere en la palabra. Ahora vemos en la iglesia primitiva, cuando Dios llama a estos hombres, a los apóstoles, y caminan en su voluntad, caminan haciendo milagros, levantando a los muertos, sanidades, y vemos nosotros ministerios, vemos la santidad, vemos la oración y vemos todos los dones fluyendo en una iglesia. ¡Wow! Pero por el otro lado caminaba la mayoría del pueblo con los fariseos, con los saduceos, en la mentira. Y la Biblia no registra, la Biblia hace una distinción. De ahí para allá no sucedían milagros. Y de ahí para acá sucedían milagros. De ahí para allá se predicaban doctrinas de hombres. Y de ahí para acá se predicaba doctrina de Cristo, de arrepentimiento, de conversión, de santidad, de pureza, de vida eterna, de dar frutos dignos de arrepentimiento, de cargar la cruz, de negarse al ego, al yo, a la arrogancia, a la altivez de espíritu. Y de este lado estaban los arrogantes, los antiguos del pueblo, que cuando Pedro presenta el mensaje y los 5,000 hombres son convertidos y salen de esas doctrinas y se añaden a la verdad, dice que los saduceos venían resentidos porque al pueblo se le enseñaba la verdad. ¿Si se mira la diferencia? Bueno, ahora todo lo que la iglesia primitiva vivió, no lo vivieron los que vivían conforme a su corazón, conforme a su necedad, conforme a sus pensamientos. Esa es la diferencia. La iglesia primitiva en el Nuevo Testamento no empezó con una grande cantidad de personas. Empezó por Juan el Bautista, siendo el precursor de la salvación, y predicaba a los hombres que viniesen al arrepentimiento y bautizaba. Él fue el primer precursor del profeta Juan el Bautista, abriendo el camino por donde Cristo habría de venir. Entonces, es ahí donde vemos que los hombres venían arrepentidos y se bautizaban en agua. Ahora, ¿cómo es que los demás líderes no se arrepentían? ¿Qué pasa cuando alguien quiere enseñar a los líderes y los líderes no se dejan? ¿Qué pasa? Cuando Dios sanó a un ciego de nacimiento y el ciego entra al templo y le dice, ¿quién eres tú, el ciego de nacimiento? Sí. Entonces, ¿quién te sanó? No sé, un hombre. Un hombre me sanó y entró al templo dando gracias a Dios, y estaban ahí los religiosos. Y le dijo que ese hombre era pecador. El hombre contesta si es pecador o no es pecador. Yo no sé una sola cosa. Yo sé que Dios no oye a los pecadores. Y ellos le dijeron a los religiosos, tú siendo ciego, ¿nos quieres enseñar a nosotros? Y lo expulsaron del templo. Lo sacaron. ¿Por qué? Porque cuando está la corrupción espiritual en el liderazgo, no permite que se le enseñe la verdad. Porque no hay humillación, porque no hay arrepentimiento, no hay un reconocimiento, ni siquiera se deleitaban en ver a un ciego sano. ¿Cómo estaba el corazón de ellos? Estaba tremendo.
no deleitarte en ver el bien de una persona, hay que tener cuidado. Expulsar a alguien por no reconocer que Dios está haciendo un milagro es terrible. Es terrible. Es ahí donde el mismo pueblo está viviendo la misma circunstancia. Y en esa circunstancia nos encontramos nosotros. No estamos fuera del pueblo, estamos dentro del pueblo de Dios. O somos fieles a Dios, o Dios nos va a traer vara de corrección en los tiempos finales. O nos dice Dios, bien hecho, bien buen siervo, entra en el gozo de tu Señor, en lo poco que me eres fiel. O nos dice el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad. No hay mucho que escoger, el camino sigue siendo el mismo. O nos vamos en la primera resurrección, que es cuando Cristo viene, porque dice que la segunda resurrección no tiene ya parte. Ese va para el trono del juicio blanco. ¿Sí? Ese va para el trono del juicio blanco y no queremos estar ahí, porque ahí entonces nuestro nombre ya no estará en el libro de la vida. La palabra nos dice, si tú le añades a la palabra, Dios te añadirá las plagas que habrán de venir. Si tú le quitas a la palabra, Dios quitará de ti tu nombre del libro de la vida. ¿Hay peligro para la salvación? Sí. Es el mismo peligro desde el Antiguo Testamento, desde la iglesia primitiva y en la iglesia actual. Es el mismo peligro. Si usted y yo no caminamos en la santa voluntad que Dios demanda, entonces nos veremos en un lloro y en un crujir de dientes. Eso es la realidad de las cosas. Ahora, la iglesia de hoy, ¿cuál es el camino que está llevando? ¿Cuál es el camino de la iglesia de hoy? ¿Cómo usted mira a la iglesia? ¿Cómo usted mira al pueblo de Dios? No una denominación, no, porque no viene por denominaciones. Esa es otra estrategia del diablo que le ha metido en la mente a muchos, que van a venir por una denominación porque se llama fulana de tal, o porque es esto, porque es lo otro. No. Cuando Cristo viene, dice que vendrá, dice, a los cuatro ángulos de la tierra. Vendrá el Espíritu Santo con Cristo para sellar a sus escogidos de los cuatro ángulos de la tierra y los lleva para arriba. Se acaba el fin de denominaciones, de iglesias, de nada. Esos pleitos y esas iras y esas contiendas es porque los líderes están perdidos espiritualmente. Están perdidos. No entienden, no comprenden, no se analizan a sí mismos. Pablo, lo relata en un nivel de carnalidad. Allá en Gálatas 5, ahí está toda la carnalidad. O andamos en la carne o andamos en el espíritu. ¿Qué decidimos? Si andamos en la carne vamos a morir, pero si vamos en el espíritu vamos a vivir. Y es ahí la determinación de las obras de la carne. Hoy los mismos peligros están en la iglesia actual. Lo que hemos predicado en muchas predicaciones, lo mismo: la cultura, la religión, la idolatría, la rebeldía, la desobediencia, la apostasía que estamos viviendo hoy. Es lo mismo, es el mismo peligro, no ha cambiado. Ahora, ¿seguiremos siendo crueles con aquel que murió en la cruz del Calvario? ¿Seguiremos dándole la espalda a aquel que murió? Entonces le estaremos diciendo a Dios, igual que el pueblo que Jeremías, no oiremos. No nos interesa que Cristo haya venido a morir. Cuidado con la actitud, cuidado con el fruto, no de palabras. Ningún cristiano, por más torcido que esté en su vida espiritual, le va a negar que Cristo murió. Le va a negar que Cristo lo salvó. Le va a negar que Cristo o la sangre de Cristo sigue limpiando los pecados. Sí, pero el árbol se conoce por sus frutos. Amén. Ahora, Cristo viene. Eso no hay duda. Ahora, ¿dónde está la iglesia que representa a aquel que murió? Y un examen rapidito. Un examen rápido. La iglesia primitiva, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿se parece a la iglesia actual? ¿Se parece?
¿Se parece? No. No se parece a la iglesia actual. Estamos siendo muy lejos de la realidad. El pueblo no ha querido entender y comprender la frialdad que se vive hoy en día. Y reconocer que nosotros hemos fallado delante de Dios nos ha costado mucho trabajo, y más a los líderes. Reconocer a los líderes de la iglesia primitiva que Jesús era el Mesías le costó trabajo. Reconocer hoy que Cristo va a venir y que yo me voy con Él nos cuesta trabajo. Si lo decimos de la lengua para afuera y de la boca, pero el corazón, ¿cómo está? Esa es la pregunta. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué frutos hemos dado para que Cristo diga, yo me lo llevo conmigo? La realidad, no escondiéndonos, ya no nos vamos a esconder más dentro de fábulas religiosas o de palabras bonitas que vengan a nuestros oídos, porque entonces estaremos cayendo en el pueblo que le gusta oír la comezón, palabras suaves y nada más. No, ¿por qué? Porque está en peligro tu alma y está en peligro mi alma. Y si usted ama su alma, usted va a vivir la palabra. Si yo amo mi alma, yo voy a vivir la palabra, porque yo no quiero ir a condenación eterna separado por Dios. No. Entonces, la iglesia de hoy, vamos a hacer estas preguntas. ¿Cuántos muertos usted ha visto que son resucitados hoy, en la actualidad? ¿Cuántos? Entonces, ¿se parece? No. ¿Cuántos paralíticos usted ha visto hoy en la actualidad o en las noticias que se han levantado? O en las redes sociales que tenemos, YouTube, Facebook, TikTok y todo eso. ¿Cuántos paralíticos usted ha visto hoy en la iglesia actual? ¿Ninguno? ¿Ningún muerto? ¿Ningún paralítico? ¿Cuántos usted ha visto que reflejan la escritura cojos? Personas con un pie tal vez corto, o que no pueden ver, o manco que le habla la Biblia con un brazo corto que no se desarrolló, que hoy se pueda ver visiblemente. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos decir que nos parecemos a la iglesia primitiva? Si en esas áreas estamos fallando. Tremendo, ¿verdad? Cuando vamos como el pueblo de Jeremías a la realidad de las cosas. Ahora, ¿cuántos usted ha visto que se derrame el Espíritu Santo? El verdadero, no el falso que hay ahorita. El verdadero Espíritu Santo de Dios nos refleja a nosotros en la conversión de los corazones, en el arrepentimiento. La Escritura nos dice que venían los de la magia negra, que leían los libros de la magia negra y los entregaban a los pies de los discípulos y quemaban los libros. Una conversión genuina de que no le importaba ya más regresar a una vida pasada, sino servir al Dios vivo. El mago, ¿qué pasó? El que hacía magia, ¿qué pasó? Quería comprar los dones de Pedro, pero cayó ciego, después oraron por él y recibió a Jesús. Una conversión, dejar la magia, dejar las adivinaciones, y hoy está al revés. En las redes sociales estamos viendo esas adivinaciones. Hombres que te adivinan lo que tú estás viviendo, pero no son hombres que caminan conforme a la voluntad de Dios. Todo que camina conforme a la voluntad de Dios te va a llevar al arrepentimiento, a la muerte, al ego y a cargar la cruz diariamente. Ese es el Evangelio. Entonces estamos escasos de lo que la iglesia primitiva vivió. Ahora vamos más actualizados. Los milagros que se veían en los años 50, 60, 70, 80, ¿dónde están hoy? ¿Dónde están? Ahora analizamos las predicaciones de esos hombres a las predicaciones de hoy. ¿Te parecen? No se parecen absolutamente nada. Vaya a ver una predicación de los 80, cómo se predicaba en el pecado, cómo se exhortaba y se decía que Cristo iba a venir y si no estabas arrepentido ibas a ir al infierno. ¿Dónde usted escucha predicaciones del infierno? ¿Dónde usted escucha predicaciones de juicios? ¿Dónde usted escucha esas predicaciones? ¿Pocas?
¿Por qué se va opacando todo lo que Dios quiere? ¿Sí me entiende? ¿A dónde estamos llegando? A los tiempos finales. Y muchos serán engañados, aún los escogidos de Dios. Hoy, ¿somos aprobados? ¿Somos calificados? ¿Somos dignos? ¿Nos vamos o nos quedamos? La senda antigua que Jehová les habló al pueblo en Jeremías para que viesen a los patriarcas, la palabra que nos lleva a mirar los hechos de los apóstoles y traerlos a la iglesia actual, o de ir a ver en los años 20, 30 años atrás y mirar lo que ellos vivieron y traerlo a lo presente, o mirar si la palabra ha cambiado. Es la misma, el Dios es el mismo, no ha cambiado, pero el pueblo sí ha cambiado. Amén. Entonces, levantémonos, hermanos, y volvamos al llamado genuino de Dios. Levantémonos y volvamos a la palabra, por muy dura que sea, pero es la palabra que nos da vida, como dijo Pedro. Solamente en ti hay palabras de vida. Amén. Puestos de pie en esta hora, y vamos a despedirnos de esta transmisión y deseando que sus vidas y sus familias sean bendecidos, que Dios siga usando sus vidas. Usted que me escuche, vuelva a la palabra de Dios, vuelva, escuche la palabra de verdad, donde se predica el arrepentimiento, la salvación, los juicios y la ira venidera de Dios, también sus promesas divinas. Hay que acercarnos más a Dios. Dios te bendiga.